bienvenidas y bienvenidos a todos los que se vayan sumando, seguidores habituales y nuevos. Bienvenidos a este espacio habitual de charlas de todos los lunes en este horario a las 19 de la llave Psi, este centro terapéutico, psicológico, integrativo, que lo que propone es un abordaje justamente multidimensional de la psicología en sus diversas escuelas y enfoques, con el corazoncito puesto en lo humanístico. Hola Ana María, bienvenida tempranera, y de muchas otras disciplinas, filosofía, por supuesto todo el campo de las neurociencias, la biología, la sociología, seguramente me estaré olvidando alguna en el camino, pero fundamentalmente todo lo que sea la rama bio, psico, social y espiritual. Desde lo espiritual también, desde diversas ópticas, como puede ser el mindfulness, como puede ser la metafísica, aunando también con la física cuántica, también hasta por esos lares nos animamos. Hola Emanuel, ¿cómo va? Así que en resumidas cuentas, todo esto que acabo de decir no es que la idea sea justamente ¿cómo va? Bienvenido. Justamente una suerte de coctelera donde no se entienda nada, sino buscar un hilo conductor que abarque todas estas distintas especialidades, que eso es lo difícil, y por supuesto tratar de congeniar la psicología en sus orígenes, donde se hacía preguntas bastante más trascendentales, más relacionadas con lo filosófico, con la psicología más actual, mucho más, sobre todo en cuanto a enfoques cognitivo-conductuales, mucho más en busca de soluciones, de practicidad, que esa por supuesto tiene que ser una finalidad, pero aunando ambas cosas. Esto es lo complejo del asunto, es decir, hola Carlita, ¿cómo estás? Seguir haciéndonos esas preguntas de muy difícil respuesta, las abstractas, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, para qué estamos acá, y encontrarles un sentido práctico. Por eso, tanto que vengo con el tema de los mitos, con el tema del pensamiento complejo, con el tema de la filosofía, con el tema de la espiritualidad, todo con los casos, todo eso es lo que voy a tratar de que le podamos encontrar un sentido juntos, y que por supuesto sea un sentido práctico y actualizado. Bueno, quienes nos quieran buscar, estamos en las redes, Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube. El canal van a encontrar subidos todos estos videos y otros, donde por ejemplo hay contenido de meditaciones, relajaciones, como yo decía al comienzo, que van a encontrar para todos los tipos, o sea, simplemente quienes quieran buscar una relajación lo van a encontrar, quienes quieran, buscar algo más conectado con la atención plena, con la conciencia plena, con un registro del aquí y ahora, lo van a encontrar, así como quienes se animen un poquito más allá a adentrarse en el ámbito espiritual. Habitualmente recorremos 4 como grandes pilares, aparte de lo que dije, lo biopsicosocial y espiritual, que son las charlas habituales donde hay un tema ya pautado, que se anuncia. Después tenemos los mitos, los grandes mitos,
Después tenemos los grandes casos como tuvimos la semana pasada y hoy nos toca el ping-pong de preguntas y respuestas donde la temática la eligen ustedes. Por eso me interesaría y abro el espacio más allá de que ya hay un pedido que fue el primero, por eso el tema lo anuncié. Pero, hola Miriam, ¿cómo te va? Pero siempre dejo igual la puertita abierta por si hay algo más emergente del momento, que ese es un poco el sentido del espacio del ping-pong. Ya sea un tema o no necesariamente un gran tema, sino por ahí una pregunta puntual o alguien que quiera contar una experiencia o se anime a un caso o lo que fuere. Y que por supuesto, si no es tan emergente, lo tomo también para el próximo ping-pong como ya ha sucedido. De la misma manera, también por más que empiece con un tema, podemos ir asociando otros o podemos ir derivando para otros. Ese es el sentido del ping-pong, que podamos justamente ir fluyendo libremente, que ustedes puedan ir convocando los temas o lo que sea que vaya surgiendo en la interacción. ¿Está? Bien. Aprovechen ahora o durante el desarrollo, no hay problema, así lo vamos incluyendo o para hoy o para la próxima. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Estamos? Bueno, lo primero que me habían pedido y me pareció un temazo, en realidad tuve dos pedidos, el otro venía bastante relacionado con los mitos, pero como venimos en una frecuencia bastante intensa con el tema de los mitos, preferí dejarlo para más adelante. No tiene desperdicio igual el tema porque está bueno y se puede relacionar con un montón de cosas, pero me parecía como más, por lo menos para hoy, más interesante y diferente el primer tema que me pidieron, que es el que está anunciado. Ana María, una personalidad sí, diagnóstico. Bueno, diagnóstico a Milei como psicólogo. Buah, me metes en una amiga, Ana María, me metes en un embrollo. A ver, no lo puedo diagnosticar porque no tengo elementos y no es que esté arrugando, No tengo elementos porque tendría que... A ver, un diagnóstico no se puede tirar así nomás. Quiero dejar esto en claro. Para llegar a un diagnóstico acabado, preciso, profesional, uno necesita estar en tratamiento con esa persona. Para poder conocerla, conocer su personalidad, conocer su deseo por dónde va, quizás hacer algún que otro test. No es así nomás tirar al voleo como para ver si la pegamos o no la pegamos. Después ya entran los terrenos personales. Una personalidad... me había salido incompleta la pregunta. Una personalidad sí diagnosticó a Milei como psicótico. ¿Podés opinar? Bueno, me gustaría saber primero quién será esta personalidad, porque si no también queda como en algo bastante informal e impreciso. Pero vuelvo a decir lo de antes. No cuento con elementos. A ver, aventurarse a un diagnóstico como psicótico es bastante grosso el tema. Psicótico, acuérdense cuando vimos la charla, que va a estar relacionado con lo que veremos hoy, pero cuando vimos la charla de estructuras y mecanismos de defensa, la psicosis es lo que habitualmente relacionamos o asociamos a lo que coloquialmente llamamos locura, es decir, una escisión de la realidad. Desconozco si Milei alucina o tiene delirios porque, insisto, no tengo los recursos.
tendría que tratarlo y no solo hacer algunas preguntas, sino conocerlo en profundidad para poder aventurarme a una cuestión como tal. Así de afuera, y no puedo decirte sí o no, porque, insisto, no sé si escucha voces, si ve cosas. Estos serían las pautas que nos harían pensar en una personalidad psicótica. Lo que se ve en sus discursos, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, en desacuerdo, digo por la mirada y por la falta de tolerancia a la frustración. Bueno, pero eso no lo haría un psicótico. Tomando esto, no lo haría un psicótico. La mirada nos puede decir cosas más relacionadas con el enojo, que también hay que ver si no es una cuestión postural o si es real, si no es un acting. La falta de tolerancia a la frustración, también con qué elementos podemos medir. ¿Qué conocemos más allá de lo que se muestra a través de un medio, de una entrevista, de un acto? Tendríamos que ver cómo se mide la falta de tolerancia a la frustración. Y bueno, conociendo a la persona, sabiendo cómo responde frente a cuando las cosas no salen como le gustaría o como esperaría. Todo esto que se ve de esta cuestión irascible, para algunos que puede ser agresiva, iracunda, insisto, hay que ver si esto es su patrón normal o general de funcionamiento, si habitualmente él está con este ánimo o si es una cuestión más funcional de una interpretación muy inteligente, muy astuta diría, de lo que la gente está necesitando o buscando en este momento. No sé si me explico. Carla, menos la mirada de una pantalla. No entendí con esto. ¿A qué te referís, Carlita? Entonces, ojo con ahí separar los tantos, porque hay una virulencia bastante grande social y que no hay que ver si esta persona logró como captar esa necesidad y aprovecharla, él o su equipo, sus asesores. Entonces, bueno, como hacer una lectura también más allá de la simple apariencia. Menos la mirada de una pantalla, televisión, no, me sigo perdiendo, Carlita, perdón. Perdón que no te esté captando el punto. Pero bueno, está bueno igual lo que traes, Ana María, porque es algo súper que nos atraviesa a todos, inevitablemente. Pero yo lo que les invito, porque a ver, acá no tiene sentido que yo comunique, primero porque la verdad que lo que yo pueda pensar, sentir al respecto, no soy quien. No soy formador de absolutamente nada, de opinión y tampoco es la intención. No es la idea justamente en este espacio bajar una línea de una cosa o la otra. Yo sí lo que les invito es a justamente por un momento observar, como si fuera un ejercicio también de atención consciente, de atención plena, de observación, corriéndonos por un momento de nuestra afinidad de modelos o de ideologías y hacer ese ejercicio de observación del discurso de cada uno, del lenguaje corporal, de las propuestas o no propuestas. Todo eso es muy interesante de dilucidar.
Carla, no se puede diagnosticar a través de celular o televisión. Por supuesto, exacto. O sea, sería muy irresponsable de mi parte y me estaría enganchando más en una cuestión marketinera. A ver, quizá me vendría bien a nivel viralidad, como para decir, bueno, si simpatizo con este y no con este, voy a captar más gente de esta y no de la otra, pero si me sumo como al equipo ganador o probable ganador, quizá me ayude en este momento, pero no va por ahí, no va por ahí mi deseo, no va por ahí mi interés, justamente. Eh, Me interesa que ustedes hagan una lectura propia y analítica de cada candidato. ¿Y por dónde atraviesa cada quien la cosa? Fíjense por dónde fue la charla. Igual me encantó porque salió para cualquier lado. Esto es lo bueno de los ping-pong. Eh, Eso. em, Uno tiene, o sería esperable que lo tuviera, un cierto, digamos, sí, un cierto modelo por cómo piensa, por cómo siente. A eso va cuando hablamos de un pensamiento crítico. A ver, muy difícilmente alguien que abogue por ideas inclusivas, integradoras, solidarias, participativas, etcétera, pueda congeniar con otras que van absolutamente en contra. Hay cuestiones de las que uno, y que esto está bueno también como proceso personal, hay cuestiones con las que uno no puede transar, porque ya no estaría siendo uno. Ahora, dentro de, sacando esas cosas que uno diría, bueno, son inflexibles, que esto también se relaciona con los vínculos, por ejemplo, y con ciertas cosas que uno no haría o no vendería de sí. Después, bueno, por supuesto que está bueno el debate y ciertas cosas que uno por ahí no tiene demasiado o tan fijadas como esas, las pueda ver de otra manera, y no digo cambiar un voto o una posición, pero sí eso es lo que hace a un sistema democrático, y justamente procurando el bienestar general por sobre el individual. ¿Está? Pero si tomen ese ejercicio van a encontrar cosas interesantísimas. Y lo importante, y esto sí lo quiero destacar, más allá de que el tipo puede agradar o no sus ideas y lo que piensa hacer, eh, eso ya va por otro carril, eh, pero si hay algo que tengo para destacarle es que es quizás de los que están el único que no se ha corrido de lo que dijo desde el primer día hasta ahora. De alguna manera lo ha acomodado, sí, pero si hay algo que hay que destacarle, y creo que por eso también hay un grupo de gente que lo ha elegido, es justamente por eso. Insisto, no estoy diciendo con esto que yo lo voy a votar o que lo voten, no va por ahí la cuestión. O que sea mejor o que sea peor, es otra cosa. Lo que estoy diciendo es, la gente harta de caretas encontró acá, mal que mal, alguien que de alguna manera se mostró aparentemente como lo que es. Si esto es una postura muy bien desarrollada o no, bueno, ya lo veremos, pero por lo menos
en lo que es la congruencia frente a esa cámara, en los medios, el tipo siempre es el mismo. Esto que decía, siempre se muestra iracundo, enojado, tajante en muchas cosas, que es esto que decía al principio, logró captar ese mismo enojo de la gente y es esto lo que sostuvo en todo su discurso. Después en los demás encontramos, bueno, además de que viene siendo lo que ya, digamos, a nivel partidos por lo menos, lo que ya conocemos de siempre, de un lado o del otro, no podemos encontrar lo mismo, porque hemos encontrado montones de incongruencias, tanto en el discurso como en la postura, como en dimes y diretes, en contradicciones, en cosas, cuestiones poco claras, propuestas poco claras. Bueno, entonces, ante todo ese vacío, este tipo supo canalizar, supo aprovechar. Río revuelto, ganancia de pescadores. Y vuelvo a recalcar, no estoy diciendo que mi preferencia vaya por ahí, o bajando línea de que esto es lo que hay que hacer, o que esto es lo que está bien. Es lo que se ve y es, creo, lo que pasó. Y si quieren, justamente para que esto se miren, congruente ninguno, despierto para captar la inconformidad. Sí, perfecto, Miriam, eso es lo que quiero transmitir. Exactamente, el tipo supo captar eso. Como muchos otros lo han hecho a lo largo de la historia, y no estoy hablando solamente de la historia argentina. Bueno, el tiempo nos dirá si esto es, de vuelta, una manipulación o, bueno, esperemos que si esto se concreta y que si es lo mejor para todos, bueno, ojalá. Y a esa inconformidad alguien le puso palabras. Sí, sí, exacto, exactamente. Después, bueno, podemos discutir si de verdad es una propuesta nueva o si es más de lo mismo, recauchutado, reciclado, maquillado, dibujado, etcétera. Pero mucha gente interpretó que estaba harta, estaba cansada, estaba podrida por la falta de respuestas, por un montón de cosas, donde seguía escuchando más de lo mismo y donde seguía viendo más de lo mismo, desde discursos amigables, tibios, hasta poco creíbles, y encontró en esto algo entre comillas diferente. Bueno, el tiempo trabajado, que eso es lo que tenemos que hacer, el tiempo trabajado, no el tiempo dejándolo suelto, es lo que nos va a dar la respuesta. ¿Cómo podemos hacer ese tiempo trabajado? Bueno, hagan ese ejercicio, vean más allá, no se queden con justamente lo primero que escuchen y vean o lo que les digan. Y eso es un ejercicio personal, no porque alguien, ya sea una personalidad o yo que soy un 4 de copa, les diga esto va por acá o va por allá. Hagan ustedes ese ejercicio, porque el voto por algo es personal, porque involucra un montón de cuestiones de cada uno.
Siempre sí, procurando el bien mayor. Ana, por supuesto queda todo muy claro lo que decís, plena coincidencia en todo con vos y muy desacertado el diagnóstico del SIGRE. Es que aunque fuera acertado, ponele que en una de esas le pegó, que no sería por supuesto desde un lugar trabajado, sino de pura suerte, aunque fuera acertado, es una locura, y valga la analogía con la psicosis, tirar algo así al aire. Me suena más a ver, no sé quién es, insisto. No creo que sea alguien muy profesional. Me suena más a una jugada de ganar marketing, de ganar público, de ganar viralización, que otra cosa. Porque insisto, si yo dijera, no, este es tal cosa, este es tal otra y este es tal otra, y tratara de justificarlo con un montón de explicación teórica, y por supuesto que creo que tendría enseguida, no sé, 30.000 visualizaciones, o 1.000.000. Pero ¿a qué costo? ¿Cómo quedaría mi reputación, mi profesionalismo, mi imagen? Ahí es donde digo, hay cosas que no. Hay cosas que uno no puede pasar por alto así nomás, porque el precio es altísimo y no se vuelve de eso. Y las palabras, vaya si lo estamos viendo, tienen muchísimo poder. Entonces, también, ojo cuando vean ese tipo de grandilocuencias, bueno, tal persona es tal cosa, tal persona es tal otra, y que las diga una supuesta figura de autoridad, porque está buscando o publicidad o hay cosas más turbias ahí de por medio. ¿Está? Bueno, estuvo bueno igual el tema, porque sí, inevitablemente estamos en un momento álgido entre dos elecciones y en un momento álgido del país y del mundo. Bueno, Miriam, un tema ya que traes las visualizaciones, ¿cómo afectan las redes nuestros estados? Bueno, justo vamos a ir por ahí. El tema que me habían pedido, esto de la obsesión por la imagen, que se relaciona igual con todo lo que acabamos de charlar. Coloquialmente solemos hablar de obsesiones o las también llamadas manías de distinto tipo, y donde podemos reconocer que todos, mal que mal, tenemos alguna. En un rango así relativo, forman parte de síntomas que llevan a un desarrollo psicológico y de autoafirmación personal. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, de niño, los miedos nocturnos, o de adultos, la ejecución de ciertos ritos relacionados con el control? Entonces, si tuviéramos que definir la primera palabra de los que nos reúne hoy, es que esta cuestión de la obsesión la vamos a encuadrar en síntoma o trastorno según en cuál etapa vital de nuestra vida nos encontramos. De niños, esto nos constituye, como sujetos, y de adultos pueden cubrir, ya sea de un lado o del otro, pueden cubrir angustias sexuales, esto en su mayoría lo diría Freud, y hay sujetos que logran convivir con esos síntomas, de los cuales la obsesión sería uno, sin problemas. De hecho, de esto se trata en buena medida el éxito de un proceso terapéutico. Pero hay otras personas donde ya entramos en el terreno patológico.
El problema surge cuando se la asume, me refiero a la obsesión, como un rasgo que es parte de la identidad, cuando se lo naturaliza, y no es percibido como un patrón general de comportamiento que va a producir deterioro en todas las áreas de funcionamiento de ese sujeto. Entonces, yo decía, no es lo mismo de niños que de adultos, pero incluso ya de adultos tampoco es lo mismo hablar de un síntoma a hablar de un trastorno. Entonces, hacer esas dos grandes diferenciaciones. Un punto importante también aclarar es que el síntoma obsesivo puede aparecer en cualquiera de las estructuras psíquicas que ya vimos: neurosis, perversión y psicosis. Hoy me voy a centrar en la estructura neurótica, pues si no ya sería eterno. Quizá más adelante también nos metamos en las otras desde la perspectiva obsesiva. Y también me quiero detener un poco, porque creo que hablar de qué es la neurosis o explicarlo un poco mejor también merece un ratito. Hay tres aspectos de la neurosis. Por un lado, el primer punto es reafirmar el concepto de estructura u organización psíquica que se desarrolla en la infancia, esto que decía al comienzo, aunque los síntomas pueden aparecer mucho después. Segundo, que esta organización o constitución y cómo pueda verse alterada dispone la forma de estar de ese sujeto en el mundo. Y tercero, se diferencia esta organización o constitución claramente de las otras, como la perversión y la psicosis. Se va a acercar a la categoría de sanidad, no quiero decir normalidad porque es una palabra que no me gusta, porque hablamos de una defensa que hace la psiquis para hacer soportable lo insoportable, es decir, las vicisitudes de la vida, sin caer en la locura. Son sujetos insatisfechos porque están llenos de deseos imposibles y por ende irrealizables. Los más sanitos procuran la satisfacción y la realización de esos deseos. En cambio, los más neuróticos se van a sostener en un deseo insatisfecho o en uno imposible. Comentarios, dudas, preguntas, vayan haciendo. Y dentro de la categoría neurótica hay una en particular, que es la neurosis obsesiva, que se refiere a lo que estamos hablando. También se la ha llamado locura de duda, fobia de contacto, obsesión y compulsión. Y si bien aparece separada de la histeria, está bastante relacionada, como vemos en el punto de la insatisfacción. Cuando hablamos de neurosis, nos vamos a encontrar con dudas, con ideas obsesivas, con interceptación del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bastante común, ya que hablábamos de la psicosis en la esquizofrenia, donde el pensamiento aparece incoherente, con juicios falsos, con fragmentaciones, es decir, hay ideas que se separan. Por ejemplo, uno puede escuchar alguien es violento y lo que hace esa persona es separar esa palabra en como si hubiera visto a alguien que es lento, haciendo un juego entre ver o vio y lento, y no el concepto de toda la palabra. Y hay, lo que decíamos al comienzo, alucinaciones e ilusiones con un estado de ánimo
variable e inestable. Hay también compulsiones, hay postergaciones, hay rituales, hay ideas delirantes. Bueno, todo esto puede aparecer fenomenológicamente, pero no termina igual dando cuenta de la estructura de ese sujeto. Y cuando digo estructura, me refiero a su constitución psíquica, o en otras palabras, dónde está ubicado, ya que hablamos de 3 lugares, y esto vayan hilándolo con todo lo que venimos viendo. ¿Cuáles son estos 3 lugares? Madre, padre o niño. La estructura edípica. Y hasta si quieren, relaciónenlo con la religión. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero bueno, ya no me quiero meter tan compleja la cosa. Por lo menos por hoy. Entonces, según cómo se hayan dado estas diferentes funciones y del atravesamiento de los complejos de Edipo y de castración, podemos hablar de una estructura neurótica, perversa o psicótica, como ya vimos, vuelvo a decirlo, y si no, vean esa charla que está en YouTube y en la página, me olvidé de decir la página, layavepsi.net, la charla esta de estructuras y mecanismos de defensa. Y no solo eso, porque decir una estructura tal o cual es una forma de estar y entender el mundo. Por lo tanto, esto va a ser cómo ese sujeto se pare frente a sus miedos, sus deseos, sus fantasías, su sexualidad, sus vínculos, etc. En la neurosis obsesiva en particular se da un vínculo muy cercano con la madre y una función paterna debilitada. ¿Venimos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, la finalidad de un análisis bien hecho apunta a un hacerse cargo y a poder expresar y realizar lo que uno quiere y también teniendo en claro lo que no quiere, sin llegar a la enfermedad como excusa o al síntoma. El síntoma y la enfermedad nos vienen a decir algo. Y ese algo tiene que ver con no hacernos cargo de nuestro deseo, de nuestra verdad más íntima. Este es el punto. Y ahora veamos la otra gran palabrita de esta charla, que es el tema de la imagen, esto que decía Miriam. Y para hablar de imagen, qué mejor que no recurrir a Lacan, que también ya venimos hablando bastante sobre él, porque a partir de lo que él desarrolló como el estadio del espejo, que esto es una fase del desarrollo psicológico del niño entre los 6 y los 18 meses, donde puede percibir su imagen corporal completa en un espejo y se desarrolla el yo como instancia psíquica. Ese yo, por supuesto, también nos habla de un no yo, es decir, un espacio interno y otro externo, que en la obra de Lacan se refiere al cuerpo como una superficie que delimita y divide ese espacio. Y no hablo del cuerpo como organismo, sino como imagen. Y de la necesidad de este cuerpo imaginado para separarlo de ese yo corporal primitivo. Porque Lacan decía que tenemos un cuerpo y no que somos un cuerpo. En esa verbalización del cuerpo como objeto, como tener y no como ser,
se hará de este cuerpo el primer objeto de amor, cuando Freud nos hablaba, recuerdan, de las pulsiones yoicas o de autoconservación, que están marcadas por la primacía de la necesidad interna de satisfacción de ese individuo. Miriam, todos tenemos neurosis en mayor o menor grado, exactamente. De eso va a depender mayor cercanía o mayor lejanía de lo que consideramos habitualmente como la sanidad, que también no es una cuestión fija o inamovible, sino que es un paradigma mutable. Quizás lo que hoy estamos considerando sanidad no lo sea más adelante. ¿Está? Digamos, en líneas generales. ¿Cómo uno lo puede medir esto? Y fundamentalmente en cuán funcional es en sus diferentes esferas, cuánto de bien se siente uno con su funcionamiento en todas esas esferas, y esto también, por supuesto, hacia el exterior. ¿Qué cuerpo nos imaginamos tener? Eso nos afecta totalmente, tal cual. Bien, pero también Lacan nos viene a decir que esta estructura imaginaria solo puede darse en tanto haya quien permita el pasaje hacia otro plano o nivel, que es el simbólico. También lo que venimos ya hablando en cuanto a los mitos. Esto tiene que ver con la incorporación de lo que Lacan llama los tres registros: imaginario, simbólico y real, con los que nos va a decir que, moviéndose en conjunto, posibilitan el funcionamiento psíquico y forman, ahora sí, una determinada estructura, según su implicancia. O sea, tienen que estar los tres. Quien no logre simbolizar, justamente estamos hablando de lo psicótico. No hay pensamiento simbólico. Entonces esto ya, volviendo al inicio, descarta, Ana María, un diagnóstico de ese tipo. Porque nos guste o no, evidentemente tiene un desarrollo simbólico. Podemos estar de acuerdo o no, pero aparentemente lo hay. Miriam, a que le doy lugar para que algo nos afecte. Exacto. Sí, siempre vas un pasito adelante. Entonces, por eso, volviendo al terreno psicótico, es como una apertura directa a lo real. Por eso esto de escuchar voces, ver cosas, que quizá incluso hasta no digo que, aventurándome, no digo que no estén, quizás tiene justamente facilitado ese acceso, pero no hay velo, no hay diferenciación. Esta es la cuestión. Vive en ese mundo. Entonces, no hay diferenciación entre lo que es de aquí y lo que es de allá. Entonces, este pasaje del que yo hablaba se podrá dar permitido por un otro que cumpla esa función facilitadora. En otras palabras, ese niño, después de haber quedado encandilado por su imagen en el espejo, se vuelve hacia el adulto, mirándolo así, sin poder responderse qué espera ese otro de mí, que es la gran pregunta. Si se acuerdan, vienen siguiendo las charlas, cuando veíamos la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, justamente esta también era la pregunta: ¿qué espera ese otro de mí? Y esta es la gran pregunta del deseo.
A partir de entonces, o a partir de que ese niño puede diferenciarse, un yo, no yo, un adentro, un afuera, es de tremenda significación que ese yo se forma a través de la imagen que le devuelve ese otro a través del espejo. Cuando ese otro le confirma que ese que se está viendo es él. Por eso Lacan llamaba a este registro la dimensión del engaño, porque muchas veces lo que nos devuelve el espejo puede ser una ilusión óptica o aquel ideal que suponemos que ese otro espera de nosotros. Y en este sentido es de vital importancia que antes de ese cuerpo imaginario se pueda ir construyendo el terreno de lo simbólico, que es el registro psíquico que se origina en el lenguaje y la instancia de lo que Lacan llama el gran otro, o bien la función madre. ¿Qué pasa cuando lo que veo no me gusta?, dice Miriam. Bueno, ahí ya tenemos la cuestión. Ya vamos a llegar, Miriam. Porque veamos primero por qué lo que veo no me gusta. Como no alcanza con tener la imagen del cuerpo completo, que como vimos es un registro que viene dado por otro, ese sujeto recién a partir de la inscripción en el orden simbólico, que esto está dado a través del lenguaje y la cultura, es que ese sujeto puede pensar en símbolos y realizar su deseo a través del discurso. Y esto es posible solo mediante la función paterna en los primeros años de vida. El significante fundamental, ya hemos hablado también sobre esto, la ley paterna que en el complejo de castración inscribe a su vez la ley del Edipo en el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? La prohibición del incesto. No te podés acostar con mamá, está prohibido, es un tabú. Y facilitando a su vez la entrada así de ese sujeto en el lenguaje, dado por esta metáfora paterna. Esto es clave, diría el punto más clave de todos. Volviendo a lo que hablábamos de la psicosis, en la psicosis no está dado este corte. No se encuentra respuesta frente al vacío del falo. El falo, acuérdense, la premisa universal de que todos deberían tener pene. Este corte sí lo puede hacer el neurótico con el objeto de deseo que le es más cercano, padre o madre. El psicótico se queda así fuera del discurso, de la metáfora, de esa metáfora paterna, y por eso cae en el delirio. Esto es esencial que se entienda. Ahora, tema redes sociales. Hoy más que nunca vemos la obsesión corporal a través de ese gran espejo, volviendo a esta analogía, que son las redes sociales. Lo más curioso, Carlita, es un mundo paralelo donde lo importante es lo simbólico, tiene prioridad. Exactamente. Te diría, no es que lo más importante, es lo único, no hay otra cosa. Lo más curioso con el tema de las redes es que la selfie, que nosotros pensamos como algo bastante moderno, no es algo que apareció con los teléfonos inteligentes, sino que es algo tan viejo como la fotografía. El primer autorretrato es de 1839. 1839. Y nunca
nos hemos preguntado por qué esta obsesión, volviendo al eje de la charla, de retratar y exponer algo que justamente que es nuestra cara o nuestro cuerpo, que vemos todos los días apenas nos levantamos, lo primero que vemos. Y preguntarnos, ¿esto es una necesidad, es una demanda o es un deseo? Se me ocurre, de paso, también abro la pregunta para que podamos pensarla juntos, a mí se me ocurre una mezcla de las últimas dos. Si nos queremos atener a la vertiente sana o más neurótica de la historia. Una demanda de ese otro que nos aprueba y un deseo de obtener esa mirada primero y aprobación luego con el famoso me gusta. Y hilando esta cuestión, que no la podemos desligar del narcisismo, si queremos entrar en la parte más patológica, ¿se acuerdan cuando hablábamos de narcisismo como esta dosis necesaria que tenemos que tener de amor propio, que pasado de cierto umbral o de cierto punto empieza a no dejar nada para los objetos externos, lo de afuera, y reviste toda esa energía solamente en nosotros? Bueno, esto es básicamente lo que dice el mito de Narciso, que es donde Freud toma para formular el concepto, que tanto era el encandilamiento que le provocaba su imagen o su belleza, esto que trae Carlita, juventud, belleza, iluminación, reflejada en el agua del lago, que se ahoga al tratar de abrazarse a sí mismo. Bueno, y en esto de buscar el equilibrio, tenemos que procurar dejar un resto de amor también para afuera, para un otro. Entonces, ¿dónde estaría el punto entre aceptarnos y buscar la aceptación, entre amarnos y ser amados? Bueno, porque seamos francos, nadie espera, o nadie, mejor dicho, deja de esperar recibir la validación de ese medio, porque esto es una retroalimentación, inevitablemente estamos atravesados por esos otros, pero el punto sería empezar por nosotros, y los otros vendrán en consonancia, acompañando esa autovaloración y amor propio. Y si esto no pasara, que no tendría sentido, pero supongamos que no pasara, tampoco nos afectaría, ya que sería la diferencia entre vivir una soledad plena, que en realidad no sería una soledad, porque sería estar con uno, que una soledad sufriente, que ahí sí es el vacío de uno mismo. ¿Está? A Freud esta necesidad de aprobación le hubiera parecido, por supuesto, un síntoma neurótico o histérico. Y así como encuadramos la neurosis, voy a hacer un poquito lo mismo con la histeria. Freud la va a definir como parte de una neurosis que se origina en un evento sexual que no pudo ser elaborado por la vía asociativa, no pudo ser asociado. Y así es que se vuelve patológico, generando un síntoma. Lacan va a agregar que el deseo de la histérica es un deseo sin objeto y por ende esencialmente insatisfecho. Al no haber objeto, pero sí haber deseo, la persona histérica se crea un deseo insatisfecho. No nos olvidemos que la falta, que es justamente lo que hace al deseo, está articulada a través de una demanda con el otro.
definido como lugar simbólico del lenguaje, esto que hablábamos hace un ratito. Entonces el deseo de la histérica, de la persona histérica, porque también hay hombres histéricos, revela la naturaleza general del deseo de ser deseo del otro. ¿Está? Carlita, hay sufrimiento si le damos demasiada importancia al reconocimiento de los demás. Exacto. Como también lo hay si no le doy ninguna. Son los extremos. Ahora, los manuales de psicopatología van a distinguir dos tipos de histeria, de conversión y de disociación. La primera Freud la va a describir cuando, esto que dije hace un rato, hay un incidente sexual que se vuelve un recuerdo reprimido por causa de una tentativa de seducción, que pudo haber sido real o fantaseada, que se vuelve traumática cuando hay un segundo incidente que va a traer nuevamente a la conciencia al primero. Y esto es lo que va a generar el síntoma. Y la disociación es un mecanismo de defensa que lo que hace es escindir aquellos elementos que son insoportables para el yo del resto de la psiquis, haciendo que ese sujeto se vuelva muy incongruente y no pueda tomar registro de esto. ¿Está? Recordemos, de paso, que en la época de Freud, donde había mucha represión sexual, muchas de sus pacientes sufrían de lo que en ese momento se llamaba parálisis histérica. Miriam dice, la histeria es algo parecida a la ansiedad. Hay algunos síntomas que pueden resultar similares, pero en realidad se distinguen bastante claramente. Esto por ahí lo aclara. En esto que decía, la parálisis histérica, se veía una incapacidad para caminar sin que se encontrara causa orgánica. En la ansiedad solemos encontrar muchísimas causas orgánicas. Es lo que habitualmente vemos en los cuadros de estrés, donde hay un montón de síntomas. Taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, inquietud. Bueno, ni hablar si se llega a lo que conocemos como habitualmente los ataques de pánico. Acordémonos que la histeria hasta comienzos del siglo XX era considerada una enfermedad inventada, que solo le pasaba a las mujeres, y que para Freud incluso y los demás de su época suponían que hacían síntomas sin saberlo únicamente para llamar la atención, más que nada como una muestra de insolencia. Bueno, esto era un pensamiento muy machista, por supuesto, pero que tenía que ver con el contexto de la época. Pero otro aspecto no menor, y de análisis social, si queremos, de la imagen, sobre todo la imagen reflejada en las redes, es mostrar solo la mejor versión siempre. Así es que nos acostumbramos a ver únicamente cuerpos y vidas de revista, que sería por ahí otro condimento para sumar a esta neurosis de época de la que hablaría Freud si estuviera vivo. De hecho, bueno, ayer se acaban de cumplir 84 años de su partida, y quizá como homenaje podemos citar algo importante que decía, que es que el objetivo del psicoanálisis es aliviar a las personas de su infelicidad neurótica
para que puedan ser normalmente infelices. En otras palabras, no nos vamos a hacer felices con una terapia, sea lo que la felicidad sea, que por ahí más que un sentimiento transitorio que uno pueda vivenciar en algunos pocos destellos de trascendencia, de propósito y de conexión. Esto es algo, una opinión mía, sino corrernos de la neurosis en su faceta más alejada de la sanidad hacia una existencia doliente, porque somos un cuerpo doliente, pero que aprendamos a transitar. Un poco se trata de esto. No hacer de ese dolor un padecimiento, sino un dolor soportable. ¿Está? Y volviendo al aspecto social del que no me quiero ir, ni hablar el peso de los estereotipos en estos tiempos líquidos. Un poco esto que traía Miriam, donde estaba, cuando lo que veo no me gusta, tanto en el espejo como por lo que recibo de ahí afuera. Yo ya diría tiempos más allá de líquidos, porque ahora entramos en tiempos cuánticos. El peso del estereotipo ya no es solo una cuestión de imposiciones de época, sino que toma más peso que nunca por el poder del mercado, lo que vende y lo que no vende, y desde lo psicológico ni hablar en cuanto a cómo nos paramos, cómo nos sentimos y cómo pensamos ese mundo. ¿Y por qué digo cuántico? Porque fíjense lo interesante de esto, más allá de que ahora se hable de lo múltiple, el multiverso y toda la cuestión multidimensional, lo más importante es cómo aquello que observamos se modifica a través justamente de nuestra observación. Es decir, cómo dos partículas que pueden estar ahí dispuestas en ese universo, una puede verse alterada como resultado de mi observación. Este es el punto. Es decir, influimos en aquello con lo que interactuamos. No hay una separación tal de adentro a afuera, hay una conexión. Justo esto que está diciendo Miriam, estar adentro o afuera de algo, dejar de ser observador. Hay como hay como un solapamiento, donde esto está, no es ni una cosa ni la otra, es un entre. ¿Se acuerdan cuando veíamos los diagramas de Venn? Bueno, sería esto. Cuando los conjuntos quedan de alguna manera unificados. Entonces, volviendo al tema de la obsesión, como toda obsesión, una de sus características más sufrientes es el pensamiento rumiativo. Esos pensamientos intrusivos que no nos dejan en paz y que nos llevan a tratar de calmarnos con alguna acción compulsiva o de ritual. Y esa rumiación tiene que ver con la sensación de que algo malo puede pasar o que algo escapa a nuestro control. Pero en el fondo se esconde una sensación de culpa, y cuanto más nos esforcemos en querer controlar algo incontrolable, como por ejemplo la sexualidad, por algo Freud se metió de lleno en ese campo, las respuestas cuáles van a ser: las fobias, las obsesiones, la histeria o la locura. Miriam,
me amalgamo con lo que veo, pero es ficticio. Por eso Lacan hablaba de la dimensión del engaño. Aristóteles iba a las ferias de su época para ver lo que no necesitaba. Carla, buenísimo esto que trajiste. Qué bueno. Bueno, sería como si nosotros fuéramos de shopping también a ver todo lo que no necesitamos y no dejarnos llevar. Está buenísimo el ejercicio. Y no dejarnos llevar por la tentación de todo eso, ¿no? Miriam, esa es nuestra mirada, es ese espejo que nos devuelve lo que no queremos ver de nuestro afuera y mi adentro. Sí, totalmente. Bueno, y si esta cuestión la ligamos con lo que procuro desarrollar desde la llave, que es esto que venimos machacando todo el tiempo, el pensamiento no dualista, una multidimensionalidad, lo que decía al principio, una multidimensionalidad de pensamiento que además de integrativo se anime a romper con los mandatos personales y colectivos. Bueno, el pensamiento dual opera exclusivamente por comparación, compite. Por ende, es una lógica de adaptación o muerte. Recuerdo nuevamente, volvemos a la dialéctica del amo o el esclavo. Si no me subo a la ola de lo que el mundo desea, quedo afuera. Y quedar afuera equivale a un lugar de nada. Y la nada, ya sabemos, es la exposición a la falta, al vacío, a la muerte, a lo real, diría Lacan. A lo real lacaniano, que es necesario que también lo confrontemos si pretendemos recorrer esos tres registros de los que él habla y no quedarnos sumidos en vidas incompletas, grises, autocastradas. Esa comparación compulsiva es la que lleva a hombres y mujeres, y hoy ya sin distinción de género, sexo, raza o religión, como dice la Constitución. Y esto está buenísimo porque es maravilloso como coinciden los términos, porque yo hablaba de constitución psíquica y ahora hablamos de la constitución legal. Esa comparación compulsiva es la que nos lleva a aparentar y contentar a ese otro, que es lo que veíamos con esta incongruencia de la disociación histérica. Y por supuesto, esto también viene bien para focalizar en el envase, que por supuesto que no está mal, siempre y cuando haya límites, con saber cada uno de nosotros dónde aplicar el corte y no quedarnos o no focalizar en el contenido. Es así como tenemos generaciones por ahí más obsesionadas con la imagen que con la palabra, con el parecer más que con el ser, donde el mensaje es quiero ser como, en lugar de construirnos un yo propio. Ni hablar de los componentes depresivos y ansiosos de época, junto a trastornos alimenticios y todo un mercado detrás de cirugías y cosméticos para tratar de llenar una falta que remite a ese otro que nos miró por primera vez mirándonos frente a un espejo. Entonces, ese otro nos confirmó, nos validó o por el contrario nos anuló o nos humilló. Cambiar por ahí, desde esa pregunta, se nos hizo mandato
obligación para alcanzar ese ideal o ese lugar de amor, de sentirnos deseados. Esto que dice Miriam, no sentirnos deseados es lo que nos afecta, seguimos buscando la aprobación afuera. Preguntémonos, ¿por qué todavía muchas mujeres, no quiero generalizar, pero muchas aún tienen que pasar horas para prepararse, y también muchos hombres, sin generalizar, prácticamente salen como recién levantados? Si bien hay más hombres preocupados por su apariencia, sigue habiendo una grieta que se mide fácilmente por la cantidad de cirugías plásticas a las que se siguen sometiendo ellas y no ellos. Hay todavía una relación de 80-20. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, como venimos viendo, es un atravesamiento psíquico y cultural. Uno influye sobre el otro y viceversa. Desde lo psíquico, no olvidarnos la importancia de las funciones y cómo esas funciones se inscriben en ese aparato que está formándose, en ese aparato psíquico que se está construyendo, en ese niño o niña que se está armando. Una madre lo suficientemente buena, acompañada de un padre lo suficientemente limitante. De esto se trata. Amor con límites, para un adecuado zambullimiento en la cultura. Y hablo de funciones, repito, no de personas, es decir, quien cumpla el rol madre y quien cumpla el rol padre, no importa si es mujer u hombre, en cualquiera de los múltiples formatos de familia actual. Carla, la sanación es lograr la moderación en todos los aspectos de nuestro ser. Sí, moderación, pero también hacerse cargo, tomar partido. No es moderación igual a tibieza, igual a está todo bien. Por el lado de la cultura, rechazando ideales impuestos, ya sea por moda, mercado, paradigma político o lo que fuere, sino apuntando a una co-construcción inclusiva, integradora, pero donde prime ante todo la idea de salud, y ojo, salud también a un nivel múltiple, no solo como salud en cuanto a indicadores estándar de un estudio médico que me den bien los valores habituales de un chequeo anual, sino salud física, emocional, mental y espiritual. Todos estos componentes de los que hablábamos siempre. Porque no somos un recorte. Esto implica todo un trabajo de cada sujeto en todo ese conjunto de esferas, no solo en el cultivo de un buen aspecto, una buena imagen, sino apuntando a un bienestar, un sentirse bien, que por supuesto va a repercutir luego en una buena imagen, pero en este caso fíjense cómo el orden de los factores sí altera el producto, porque se trata de sentirme bien para verme bien y no al revés. Miriam, de una u otra forma, pertenecer, la linda, la flaca, la espiritual, la despierta, donde se supone que no se opina de los cuerpos, sexo, etc., seguimos como hace 50 años atrás poniendo el foco en el lugar equivocado. Seguimos lejos de la inclusión en su totalidad. Exactamente. Sí, porque esto es un trabajo permanente. Bien. A nivel emocional, esto implica toda una reeducación, y este palito va especialmente para los hombres, en cuanto a reconocer y validar las emociones.
especialmente las negativas, para poder transformarlas e integrarlas. Y a nivel psicológico, aparte de todo lo que ya he dicho, desarrollando una comunicación no violenta. Esto aplica a los mensajes que nos vienen dados a través de los medios masivos, como lo deseable y lo indeseable, pero también aplica a cómo comunicamos, para no quedarnos en un terreno solamente del imaginario y pasar al simbólico. ¿Ven cómo terminamos llegando a la importancia radical de esto? Porque si nos quedamos solo en el plano imaginario, vamos a quedar atrapados en la literalidad del otro, que es lo que hace, ya que hablábamos de esto al comienzo, es lo que hace un psicótico. Nos quedamos en lo que dijo, o peor aún, en lo que supongo que dijo o lo que no dijo que yo hubiera esperado que dijera. Por eso insisto, una suerte de psicosis comunicativa donde se dan los malos entendidos y las peleas que pueden llevar hasta a las separaciones. Hombres también educados por mujeres, sí, por supuesto, porque esto es muy importante lo que dice Miriam, porque también tenía que ver con mujeres avalando esa cultura machista. Y lo simbólico, a diferencia de lo imaginario, es donde se introduce la metáfora, donde escuchamos lo que hay más allá de lo que ese otro dijo, quiso decir o no dijo. Y lo escuchamos para confrontarlo, ponerlo en palabras desde nuestro sentir, no para adjudicárselo al otro. ¿Se entiende esto? Esto es vital porque nos corre del hacer cargo al otro de lo que debería haber pensado, sentido o hecho por nosotros, a hacernos cargo de por qué pensamos, sentimos o pretendemos que ese otro piense, sienta o haga. Y no solo eso, sino poder decírselo de una manera clara y firme, pero no menos amorosa. ¿Está? Ahora, yo hablaba en su momento de los manuales. ¿Qué nos dice el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales? Por excelencia, es el que utiliza un psiquiatra para diagnosticar y medicar. Esto aparece como trastorno dismórfico corporal, que es descrita como una enfermedad grave en la que los pacientes se preocupan demasiado por su aspecto y van a tener rituales, como ya hablamos, para ocultar cómo se ven. Pero lo más importante es que este trastorno tiene la tasa más alta de suicidios de todos los trastornos y donde el 40% de los cirujanos fueron amenazados por pacientes con esta patología. Los criterios, después ya vamos a ver por qué, los criterios diagnósticos que encontramos en el manual son los siguientes: preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia a otras personas. En algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos repetitivos como mirarse en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel o querer asegurarse de las cosas. Típico, entre paréntesis, síntoma obsesivo. O bien actos mentales repetitivos, de esto que hablábamos de la rumiación, como comparar, vayan relacionando, su aspecto con el de otros como respuesta a la preocupación por el aspecto. Tercer criterio, la preocupación causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el funcionamiento social, laboral u otras áreas del funcionamiento, que esto es el aspecto fundamental para
entender que estamos hablando de un trastorno y no de un mero síntoma aislado. Cuarto punto, no se puede atribuir a otra condición médica. Y quinto punto, la preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal. Si a la persona le preocupa cuánto pesa o cuánto tejido adiposo tiene, el diagnóstico más apropiado sería un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Está? Hay dos especificadores. El primero es la dismorfia muscular, que esto se ve sobre todo en hombres. Esto quiere decir una preocupación porque los músculos sean demasiado pequeños y van a dedicar entonces una cantidad excesiva de tiempo a hacer ejercicio con el fin de fortalecerlos. También pueden abusar de esteroides. Y el segundo especificador es la introspección, que puede ser buena, aceptable, poca o nula. Y que este punto es esencial justamente para poder encarar un cambio, porque el primer paso es darse cuenta. Entonces, en este trastorno, este aspecto suele ser poca o nula. Es característico que estas personas sientan que los demás se burlan y suelen referirse a paranoia para describir cómo se sienten. Viven preocupados y la melancolía es una comorbilidad frecuente. La melancolía, si también hacemos una relación, ¿se acuerdan cuando vimos en el otro ping-pong el tema del suicidio o del duelo? Cuando el duelo se vuelve crónico, hablamos de un estado melancólico. Que estamos ya ahí de la ideación suicida. Muchas de las compulsiones que vamos a encontrar en este trastorno incluyen el aseo, el peinado, la depilación, el afeitado excesivo. Y también es muy común tocarse las zonas afectadas permanentemente y preguntarle a otros para chequear esta cuestión de la validación. Algunos datos duros: el 25% de las personas con trastorno dismórfico corporal se broncean de forma compulsiva para ocultar defectos en la piel. Y por supuesto, este hábito se relaciona o se asocia con varias comorbilidades médicas, incluyendo melanoma. O también se pueden rascar la piel. El 20% abandonan la escuela debido a su enfermedad y el 44% tuvo intentos de suicidio. Casi la mitad. El 80% va a tener ideación suicida y el 25% va a intentar hacerlo en algún momento. Son números tremendos. Y como una de las características de la obsesión es que permanentemente cambia de objeto, yo digo que es como la humedad, va a ir cambiando, en este caso, de zona del cuerpo. Es decir, si por ahí esto empieza con una cuestión abdominal y la persona recurre a una cirugía, después esto se va a trasladar, supongamos, no sé, a la nariz, y así sucesivamente. Por ende, la cirugía plástica o los tratamientos cosméticos no son apropiados para personas con este trastorno. Y respecto a esto que decía al comienzo, del 40% de amenazas a los cirujanos, esto es lógico si lo pensamos, porque la cirugía, acabo de decir, no resuelve la cuestión psicológica. Tiene mucho esto de pensamiento mágico. Y otro aspecto importante es que estos pacientes muchas veces se practican autocirugías que suelen verse o aparecer como cicatrices o marcas, y también pueden usar alfileres, agujas, hojas de afeitar, cuchillos o cualquier otro utensilio.
Es una barbaridad esos números, sí, por eso los digo, para justamente tomar conciencia de esto. Y si bien suelen aparecer estas autolesiones, es clara la diferencia entre este trastorno y el trastorno límite de la personalidad, donde es habitual encontrar también esta cuestión de las autolesiones, porque en el trastorno límite las autolesiones son para reducir la ansiedad. En cambio, en el trastorno dismórfico corporal, al revés, las autolesiones la incrementan. En conclusión, como vemos, el tratamiento, como todo tratamiento, pasa por una adecuada psicoterapia que ayude a cambiar la forma de pensar el problema, asumiendo todas las esferas físicas, emocionales, psíquicas e incluso espirituales, para hacer la debida castración a nivel psicológico, en lugar de mutilar, en este caso, las partes del cuerpo con las cuales no me siento bien o no me gustan. ¿Estamos? ¿Qué duda, pregunta, comentario que quedó boyando? ¿Estamos bien? Bueno, espero como siempre que se haya entendido y sobre todo que sea útil, sobre todo esto último que dije, para, de vuelta, tomar conciencia y que entendamos que no todo pasa por la solución fácil, mágica y la que tengo más a mano, porque eso no va a resolver esto, que es justamente lo más difícil de cambiar. Gracias, Carlita. Bueno, me encantó, estuvo buenísimo por dónde empezó la cuestión y por dónde terminamos, pero que también todo se puede relacionar. ¿Por qué? Porque en definitiva también terminamos viendo esta parte de no quedarnos con, no comprar lo que brilla, no comprar la apariencia, no comprar la cáscara, sino de hacer el trabajito más, valga la redundancia, más trabajoso, más difícil, pero vale la pena eso, vale la pena porque nos corre del lugar común, del lugar chato, del simplemente tapar, porque fíjense que todos siempre volvemos a cómo tapar la falta, cómo tratar de dibujarla, y es al revés, es afrontarla, es hacernos cargo, porque eso nos va a permitir justamente no seguir a ninguna manada, a ningún otro que nos quiera imponer nada. ¿Está? Hay opciones, sí. Ese es el tema. Miren, justamente hay opciones y las tenemos que tomar. Por más miedo que esto genere. Siempre se puede cambiar de opinión y autenticar nuestro deseo. Bien, exacto. Eso es lo que me interesa que quede como mensaje. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por la intensidad de la participación, porque eso es lo que está bueno, lo que nos implica. Y por supuesto será hasta la próxima semana, que ya vamos a estar con otra temática. Sacarnos la careta, exacto, con lo que cueste. Así que queda la invitación hecha. Dejen igual comentarios si es que algo quedó ahí en el tintero, que por supuesto yo después los tomo. Bueno, nada, una vez más, muchísimas gracias por la lealtad, por estar siempre ahí, por animarse justamente a esto, a pensar, a sentir, a expresar, que para eso es el espacio. Bueno, ya nos hemos
extendido demasiado, así que todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.